¿Qué pensarías si te dijera que uno de los mayores misterios de la Biblia no es el Arca de Noé, ni el Mar Rojo, sino una misteriosa raza de gigantes que, según las Escrituras, caminó sobre la tierra? Durante miles de años, millones de personas han hablado de ellos. La Biblia los menciona, antiguas civilizaciones también. Incluso hoy siguen apareciendo fotografías de supuestos esqueletos gigantes encontrados alrededor del mundo. Pero aquí aparece una pregunta mucho más interesante. Si realmente existieron, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué ya no queda ninguno? ¿Desaparecieron? ¿Se extinguieron? ¿O todo fue una mala interpretación de antiguos textos? Hoy analizaremos lo que dice la Biblia, lo que sabemos gracias a la historia, y por qué este misterio sigue generando tantas preguntas. La primera vez que aparecen los gigantes en la Biblia es en un pasaje muy corto, pero extremadamente misterioso. Se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 6. Allí se menciona a los Nefilim, describiéndolos como hombres poderosos y de gran renombre que existieron antes del diluvio. Lo curioso es que el texto apenas les dedica unas pocas líneas. No explica exactamente quiénes eran, no dice cómo era su apariencia, ni siquiera explica claramente de dónde venían. Y precisamente por eso, durante miles de años surgieron cientos de interpretaciones diferentes. De hecho, la palabra Nefilim es una de las más discutidas por los expertos en lenguas antiguas. Algunos traducen el término como los caídos. Otros creen que simplemente hacía referencia a hombres poderosos o guerreros temidos. El problema es que el texto original es tan antiguo que todavía hoy no existe un consenso absoluto sobre su significado. Y cuando un pasaje tan importante puede interpretarse de distintas maneras, el misterio solo crece con el paso de los siglos. Otros piensan que eran una raza completamente distinta. Incluso existen interpretaciones que afirman que eran descendientes de la unión entre seres celestiales y mujeres humanas, aunque este punto sigue siendo objeto de debate entre estudiosos y distintas tradiciones religiosas. Muchos siglos después aparece otro personaje que seguramente conoces: Goliat, el enorme guerrero filisteo que desafió al ejército de Israel y terminó enfrentándose al joven David. Según algunos manuscritos antiguos, Goliat medía alrededor de 2,90 metros. Otros manuscritos más antiguos indican una estatura cercana a los 2 metros. La diferencia existe porque las copias antiguas no siempre coinciden exactamente. Pero, en cualquier caso, era un hombre extraordinariamente alto para su época. Y eso explica por qué causaba tanto miedo. Pero hay un detalle que muchas personas pasan por alto. Para nosotros, alguien de 2 metros puede parecer alto, pero no imposible. Sin embargo, hace 3000 años la estatura promedio de un hombre era considerablemente menor que la actual. Eso significa que una persona como Goliat habría sobresalido entre todos los soldados del campo de batalla. No hacía falta medir 4 o 5 metros para imponer miedo. Bastaba con ser mucho más alto y fuerte que cualquier rival. Y eso pudo contribuir a que, con el paso de los años, las historias fueran exagerando aún más su tamaño. Además de Goliat, la Biblia también menciona otros personajes de gran estatura. Habla del rey Og de Basán, cuyo enorme lecho aparece descrito en el libro del Deuteronomio. También menciona a los anaquitas y a los refaitas, pueblos conocidos por su gran tamaño. Incluso cuando los espías enviados por Moisés exploraron la tierra de Canaán, relataron haber visto hombres tan grandes que ellos mismos se sentían como langostas a su lado. Esa descripción aparece en el libro de Números. Pero aquí debemos tener cuidado. No sabemos si esa comparación era completamente literal o si reflejaba el miedo que sintieron al enfrentarse a guerreros mucho más grandes que ellos. Después de todo, cuando una persona enfrenta algo aterrador, es común que su memoria lo haga parecer todavía más impresionante. Es decir, Goliat no habría sido el único gigante mencionado en las Escrituras. Ahora bien, aquí comienza el verdadero misterio. Si existieron pueblos de gigantes, ¿por qué dejaron de aparecer? La propia Biblia no ofrece una respuesta directa. Simplemente, con el paso del tiempo, dejan de ser mencionados. Y eso dio origen a todo tipo de teorías. Algunos creen que desaparecieron durante el diluvio. Otros piensan que fueron derrotados poco a poco en distintas guerras. Y hay quienes incluso sostienen que sus descendientes se mezclaron con otras poblaciones hasta desaparecer como grupo. Pero ninguna de estas ideas puede confirmarse con certeza. En tiempos modernos comenzaron a aparecer fotografías de enormes esqueletos supuestamente descubiertos por arqueólogos. Durante años miles de personas las compartieron como prueba definitiva de que los gigantes habían existido. Sin embargo, la gran mayoría de esas imágenes resultó ser un montaje digital o una creación artística. Hasta el día de hoy, ningún esqueleto humano de 4 o 5 metros ha sido confirmado por la comunidad científica.
Muchas de las fotografías que todavía circulan por Internet nacieron hace más de 20 años. Algunas fueron creadas como montajes digitales. Sin embargo, al compartirse miles de veces en redes sociales, muchas personas comenzaron a creer que eran descubrimientos reales. Ese es uno de los motivos por los que el misterio de los gigantes sigue tan vivo en la actualidad. Entonces, ¿eso significa que nunca existieron personas gigantes? No exactamente. Sí han existido seres humanos extremadamente altos. La medicina conoce una condición llamada gigantismo, causada por una producción excesiva de la hormona del crecimiento. Algunas personas con esta condición han superado ampliamente los 2 metros de altura. El caso más famoso fue Robert Wadlow, quien alcanzó aproximadamente los 2 metros con 72 centímetros. Pero estos son casos individuales. No representan una civilización completa de gigantes. Entonces, ¿por qué tantas culturas hablan de ellos? Curiosamente, no solo la Biblia. La mitología griega hablaba de los titanes. Los pueblos nórdicos contaban historias sobre gigantes de hielo. En América también existen leyendas de hombres enormes. Y muchas culturas antiguas conservaron relatos parecidos. Lo curioso es que estas historias aparecieron en lugares muy alejados entre sí. Civilizaciones que nunca tuvieron contacto directo también hablaban de seres enormes. Para algunos investigadores, esto demuestra que los gigantes forman parte de un tipo de mito que aparece de manera natural en muchas sociedades. Para otros, resulta demasiado extraño que tantas culturas distintas describan personajes similares. Y precisamente ahí nace el debate que continúa hasta nuestros días. Algunos historiadores creen que estas historias pudieron surgir al encontrar enormes huesos fosilizados de mamuts, mastodontes y otros animales prehistóricos. Sin conocimientos de paleontología, era fácil imaginar que aquellos huesos pertenecían a seres humanos gigantes. Otros investigadores piensan que estas figuras representaban pueblos enemigos, exagerando su tamaño para hacerlos parecer más poderosos y aterradores. Y también existe la posibilidad de que algunas historias nacieran inspiradas en personas excepcionalmente altas que realmente vivieron. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, la arqueología no ha encontrado pruebas concluyentes de una civilización formada por humanos gigantes como los describen algunas leyendas. Pero eso no ha impedido que el misterio siga vivo. Cada cierto tiempo aparecen nuevos videos, fotografías o supuestos descubrimientos que vuelven a despertar la misma pregunta. ¿Y si todavía falta algo por descubrir? Quizá nunca sepamos con absoluta certeza qué inspiró los relatos de gigantes en tantas culturas diferentes. Tal vez fueron personas extraordinariamente altas. Tal vez fueron símbolos. Tal vez fueron historias transmitidas de generación en generación que crecieron con el paso del tiempo. O quizá exista una parte de la historia que todavía permanece oculta bajo la tierra, esperando ser encontrada. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar que existiera una civilización formada por humanos gigantes. Pero tampoco se puede negar que los gigantes ocupan un lugar importante en la historia, la religión y las leyendas de decenas de pueblos alrededor del mundo. Lo único seguro es que, miles de años después, seguimos haciéndonos exactamente la misma pregunta que se hicieron quienes leyeron esos antiguos textos por primera vez. ¿Quiénes eran realmente los gigantes de la Biblia? Tal vez la respuesta permanezca enterrada bajo la arena, escondida entre antiguos manuscritos. O quizás se perdió para siempre con el paso del tiempo. Y precisamente por eso, este sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia.